Nacimiento en Alejandría y la dinastía tolemaica. Hoy tenemos más de 260 suscriptores en el canal. Gracias a todos por acompañarnos. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y ayúdanos a mantener este proyecto vivo. Nuestra historia se pasa en Alejandría, en el año 69 a.C., una ciudad bulliciosa, bañada por el Mediterráneo, fundada por Alejandro Magno 3 siglos antes. ¿Cómo imaginar que en medio de sus calles de mármol, de sus faros y de su biblioteca famosa, nacería una niña destinada a convertirse en una de las figuras más legendarias de la antigüedad? Cleopatra Sepno. Filopator vino al mundo en el seno de la dinastía ptolemaica. Su padre era Ptolomeo XII Auletes, un faraón griego de origen macedonio, descendiente directo de uno de los generales de Alejandro. Su madre, probablemente Cleopatra Quintero Trifena, pertenecía también a la familia real. En ese tiempo, Egipto ya no era gobernado por egipcios nativos desde hacía siglos. Eran los griegos quienes dominaban el trono, manteniendo costumbres helénicas en un país marcado por los templos y pirámides milenarias. El ambiente en que nació Cleopatra estaba lleno de contrastes. Por un lado, Alejandría era un centro intelectual inmenso, con la famosa biblioteca, el museo y un puerto que recibía mercancías desde India hasta Hispania. Por otro, el reino enfrentaba deudas, intrigas y la sombra creciente de Roma, que se expandía como una fuerza imparable por el Mediterráneo. Su nacimiento fue un acontecimiento político. En la dinastía ptolemaica, cada hijo o hija podía ser tanto una promesa como una amenaza. Los matrimonios entre hermanos eran comunes para mantener el poder dentro de la familia, y las conspiraciones palaciegas estaban siempre presentes. ¿Qué destino le aguardaba a esa niña recién llegada? Desde pequeña, Cleopatra estuvo rodeada de símbolos de poder. El Palacio Real de Alejandría era un complejo enorme, con jardines, estatuas y mosaicos que reflejaban la mezcla de culturas griega y egipcia. Allí, el poder no se transmitía solo con espadas, sino también con conocimiento, diplomacia y apariencias. La herencia griega de la familia era esencial. Aunque vivían en Egipto, los ptolomeos hablaban griego y mantenían tradiciones helénicas. Sin embargo, Cleopatra sería distinta. A diferencia de muchos de sus antecesores, ella aprendió también el idioma egipcio, convirtiéndose en la primera soberana de su linaje en dominar la lengua del pueblo. ¿Qué motivó a una princesa griega a hablar como los campesinos del Nilo? Quizás intuía que el verdadero poder no se basaba solo en el linaje, sino en conectar con quienes la veían como su faraona legítima. El nacimiento de Cleopatra ocurrió en un tiempo de inestabilidad. Su padre, Ptolomeo XII, conocido como el flautista por su afición a la música, era un rey impopular. Dependía de los sobornos a Roma para mantener el trono y había endeudado al reino de manera peligrosa. Entre tanto lujo en Alejandría, la realidad del resto del país era muy diferente. Campesinos trabajando bajo el sol, impuestos altos, tensiones entre griegos privilegiados y egipcios sometidos. ¿No es curioso cómo en una misma tierra podían convivir la riqueza deslumbrante y la pobreza silenciosa? Esa contradicción marcaría la vida entera de Cleopatra. El linaje ptolemaico estaba plagado de intrigas. Tíos, primos y hermanos competían por el poder, y los asesinatos familiares no eran raros. En ese ambiente hostil, el nacimiento de una niña podía despertar recelos. Sin embargo, Cleopatra logró sobrevivir a esa infancia llena de riesgos. Palaciegos, Alejandría, con su faro altísimo, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era un escenario perfecto para su llegada. La ciudad mezclaba templos egipcios,
teatros griegos y mercados romanos. Allí convivían comerciantes fenicios, judíos, nubios y griegos, creando un mosaico cultural único. ¿Podría haber un lugar más adecuado para formar a una futura reina que dominaría con astucia política e inteligencia cultural? En su nacimiento, el Mediterráneo estaba cambiando. Roma se expandía, Grecia ya había perdido su brillo clásico y Egipto se encontraba en una posición delicada. Era una joya codiciada por todos. En ese tablero geopolítico, Cleopatra era apenas una recién nacida, pero su vida quedaría marcada desde el inicio por esas fuerzas inmensas. Podemos imaginar a la pequeña Cleopatra en brazos de su madre, rodeada de sacerdotes que invocaban a los dioses, de músicos que tocaban flautas, de consejeros que ya calculaban su lugar en la línea de sucesión. ¿Quién podía prever que esa niña, destinada quizás solo a un matrimonio político, se convertiría en la última gran reina del antiguo Egipto? El nacimiento de Cleopatra fue, en apariencia, un evento rutinario dentro de la corte real, pero, visto desde la historia, fue el comienzo de una vida que uniría el esplendor helenístico con el dramatismo de la Roma republicana. Su llegada representaba la continuidad de una dinastía, pero también anunciaba el fin de una era. Así, en esa Alejandría luminosa y convulsa, en medio de tensiones, lujos y contradicciones, empezó la vida de Cleopatra. Una vida que, paso a paso, se transformaría en leyenda. ¿Puede un nacimiento realmente cambiar el destino de un imperio? Infancia en el Palacio Real y educación helenística. La infancia de Cleopatra transcurrió en el corazón del Palacio Real de Alejandría. Allí, entre muros de mármol, columnas corintias y jardines perfumados por jazmines, creció rodeada de lujo y de intrigas. ¿Puede un niño ser inocente cuando su vida cotidiana se desarrolla en un lugar donde cada sonrisa puede esconder una traición? El palacio no era un hogar cualquiera. Era un verdadero laberinto de estancias, con salas decoradas por mosaicos coloridos, fuentes que imitaban riachuelos del Nilo y balcones que daban vista al puerto. Desde sus ventanas, Cleopatra podía observar el ir y venir de barcos mercantes cargados de especias de la India, papiros del Alto Egipto y vino de Grecia. Ese contacto temprano con el comercio y la diversidad cultural marcaría su visión del mundo. Su educación fue privilegiada y exigente. La dinastía ptolemaica heredaba la tradición griega de valorar el conocimiento, y Cleopatra no fue la excepción. Desde pequeña tuvo tutores especializados en retórica, filosofía, matemáticas y astronomía. Estudió historia griega y egipcia, poesía homérica y textos sagrados del antiguo Egipto. En un tiempo donde la mayoría de las mujeres apenas accedían a la lectura, ella se convirtió en una erudita. La lengua fue una de sus mayores armas. Cleopatra dominó el griego, la lengua oficial de la corte, pero también el egipcio, idioma del pueblo. No se detuvo ahí. Aprendió latín para comunicarse con romanos influyentes, y hay fuentes que aseguran que hablaba hasta 9 lenguas distintas. ¿No resulta sorprendente imaginar a una mujer de aquella época debatiendo en diferentes idiomas con filósofos, embajadores y sacerdotes? La biblioteca de Alejandría estaba al alcance de su mano. Aunque no sabemos si entró en sus salas de niña, es casi seguro que sus tutores se valieron de sus manuscritos para formarla. Allí reposaban traducciones de textos de todo el mundo, conocido, de Mesopotamia, de Persia, de India. Su curiosidad creció alimentada por ese ambiente de conocimiento global. No obstante, su infancia no estuvo exenta de sombras. La familia real era un nido de serpientes. Hermanos y hermanas crecían juntos, pero sabían que tarde o temprano serían rivales por el poder.
Desde joven, Cleopatra entendió que la supervivencia en el palacio exigía astucia. Aprendió a leer gestos, a interpretar silencios y a responder con inteligencia a preguntas cargadas de veneno. ¿Cómo confiar en alguien en un lugar donde los venenos reales podían servirse en la copa de vino? Su educación también incluyó las artes de la diplomacia. Asistía a banquetes donde observaba a su padre negociar con embajadores romanos. Veía cómo los regalos, las promesas y las palabras cuidadosamente elegidas podían cambiar el rumbo de un reino. Poco a poco, desarrolló la habilidad de persuadir, una cualidad que marcaría su reinado. La religión era otro aspecto esencial de su formación. Aunque los Ptolomeos eran de origen griego, necesitaban legitimarse como faraones egipcios. Desde niña, Cleopatra participó en rituales dedicados a Isis, la diosa madre, a la que más tarde se identificaría personalmente. La pequeña princesa aprendió que el poder no solo se sostenía con soldados y oro, sino también con símbolos sagrados. El contraste entre lujo y miedo formó su carácter. Mientras jugaba en jardines repletos de estatuas doradas, escuchaba susurros de conspiraciones. Mientras recibía enseñanzas de sabios, veía a sirvientes castigados con dureza. Esa mezcla de privilegio y tensión le dio una visión precoz de la fragilidad del poder. Cleopatra no era la hija única. Tenía hermanos y hermanas que compartirían con ella los pasillos del palacio. Ptolomeo XIII, Arsínoe IV, Ptolomeo XIV. Entre juegos infantiles y competencias se forjaban rivalidades que más tarde desembocarían en guerras civiles. ¿Cómo no desarrollar un instinto de supervivencia en semejante ambiente? Se dice que desde niña mostró carisma. No era solo su inteligencia, sino la manera de hablar, la forma de mirar directamente a los ojos, la capacidad de escuchar y responder con precisión. No era la más bella, según los criterios clásicos, pero sí la más fascinante. Su atractivo residía en la combinación de inteligencia, encanto y presencia. En esos años, mientras ella crecía, Roma aumentaba su influencia sobre Egipto. Su padre, debilitado por deudas, enviaba tributos a los romanos. Cleopatra, todavía niña, percibía esa sombra lejana. Roma era para ella una potencia desconocida pero decisiva. La infancia de Cleopatra no fue simplemente una etapa de juegos y aprendizaje. Fue el laboratorio donde se moldeó la reina que desafiaría a imperios. Entre papiros, tutores y pasillos de intrigas, aprendió que el conocimiento podía ser tan poderoso como un ejército. ¿Acaso se puede preparar a un niño para cargar sobre sus hombros el destino de una civilización milenaria? Primeros años de inestabilidad y crisis en Egipto. A medida que Cleopatra dejaba atrás la niñez, el Egipto de su padre se hundía en un torbellino de inestabilidad. ¿Puede un reino milenario sobrevivir cuando su soberano depende más de la voluntad extranjera que de la confianza de su propio pueblo? El faraón Ptolomeo XII, conocido como Auletes, había heredado un trono frágil. Su apodo, el flautista, no era un simple mote burlón. Realmente prefería la música y el placer antes que el gobierno. Mientras las calles de Alejandría resonaban con debates filosóficos y transacciones comerciales, los pasillos del palacio vibraban con fiestas, música y excesos del monarca. Esta desconexión entre el rey y sus súbditos profundizó el malestar social. La economía del reino estaba deteriorada. Egipto había sido durante siglos el granero del Mediterráneo. Sus campos de trigo, irrigados por las crecidas del Nilo, alimentaban a naciones enteras. Sin embargo, los altos impuestos impuestos por Ptolomeo XII para financiar sobornos a Roma arruinaban a campesinos y comerciantes.
Muchos veían sus cosechas confiscadas, sus deudas creciendo, sus vidas empobrecidas. ¿Cómo podía una tierra tan fértil provocar hambre entre quienes la trabajaban? La tensión entre griegos y egipcios era evidente. Los griegos de Alejandría gozaban de privilegios, cargos administrativos, educación, acceso a templos y bibliotecas. Los egipcios nativos, en cambio, eran relegados a trabajos forzados y a una ciudadanía de segunda categoría. En las aldeas del Nilo se acumulaba el resentimiento hacia una dinastía extranjera que, aunque se proclamaba faraónica, no compartía plenamente sus tradiciones. Cleopatra, observadora precoz, aprendía que un reino dividido por etnias y clases sociales era un reino en peligro. En el escenario internacional, Roma emergía como árbitro inevitable. La República Romana, con sus legiones y sus políticos ambiciosos, se expandía sin pausa. Para mantener su trono, Ptolomeo XII había pagado sumas descomunales a senadores romanos, hipotecando literalmente el futuro del país. Aquellas deudas gigantescas significaban que el destino de Egipto estaba cada vez más en manos extranjeras. Durante esos años turbulentos, Cleopatra fue testigo de escenas desconcertantes. Vio a embajadores romanos llegar al palacio, no como invitados honorables, sino como acreedores que exigían pagos. Vio a su padre viajar a Roma buscando protección, dejando atrás un reino tambaleante, y vio cómo las revueltas estallaban en Alejandría cuando el pueblo, hastiado de impuestos y humillaciones, se levantaba contra el faraón. En el 58 a.C., la crisis estalló. Ptolomeo XII fue expulsado de Egipto por una revuelta popular que lo acusaba de incompetente y de sumisión a Roma. En su lugar, el trono fue ocupado brevemente por su hija Berenice IV, media hermana de Cleopatra. Para una adolescente como Cleopatra, ver a una mujer de su propia familia en el poder fue revelador. Demostraba que el trono no estaba reservado únicamente para hombres, pero también que el poder podía ser efímero y peligroso. El regreso de su padre al poder fue sangriento. Con ayuda militar romana, Ptolomeo XII recuperó Alejandría y ordenó la ejecución de Berenice IV. Cleopatra aprendió entonces una lección brutal. En el juego del poder, la sangre familiar no garantizaba misericordia. ¿Cómo confiar en lazos de parentesco cuando la política podía convertir a una hermana en enemiga mortal? Estos años de caos moldearon su carácter. Mientras el reino se sacudía entre revueltas y deudas, ella se convirtió en una joven observadora, astuta, consciente de que el futuro dependía de alianzas hábilmente tejidas. No era solo cuestión de belleza o linaje, sino de inteligencia estratégica. El pueblo sufría en silencio. Los campesinos del Valle del Nilo continuaban su rutina milenaria: sembrar, esperar la crecida del río, cosechar, pero lo hacían bajo una presión fiscal asfixiante. Muchos buscaban alivio en los templos, rezando a dioses antiguos como Osiris e Isis. Cleopatra, que ya hablaba la lengua egipcia, comprendió esa religiosidad popular. Esa empatía le permitiría más tarde presentarse como la reencarnación de Isis, la madre protectora, para ganarse al pueblo. En medio de tanta inestabilidad, Roma no dejaba de intervenir. Cada decisión política en Egipto estaba sujeta a las intrigas de senadores y generales romanos. La presencia de soldados extranjeros en el puerto de Alejandría recordaba que la independencia del reino era cada vez más ilusoria. Cleopatra, adolescente, seguramente se preguntaba: ¿sería posible para Egipto recuperar su grandeza frente a un imperio tan poderoso? Las lecciones de esos años eran claras. El poder debía sostenerse no solo con ejércitos y oro, sino también con inteligencia, carisma y capacidad de adaptación.
y ella, aunque aún no lo sabía, sería puesta a prueba como pocas personas en la historia. Al borde de la juventud, en un reino fragmentado y endeudado, Cleopatra estaba destinada a heredar un trono que pesaba como una losa. Un trono lleno de enemigos internos y externos, donde cada decisión podía significar la gloria o la ruina. ¿Podría una joven de apenas 18 años enfrentar ese desafío monumental? Encuentro con Julio César y la Guerra Civil. El año 48 a.C. marcó un giro inesperado y decisivo en la vida de Cleopatra. Mientras Roma ardía en su propia guerra civil entre Julio César y Pompeyo, Egipto se convirtió en el escenario donde se resolvería no solo el destino de esos dos titanes romanos, sino también el de la propia reina egipcia. Cómo una joven expulsada de su trono lograría transformar esa crisis extranjera en una oportunidad única para recuperar el poder. Todo comenzó cuando Pompeyo, derrotado en la batalla de Farsalia, huyó hacia Alejandría buscando refugio. Los regentes de Ptolomeo XIII lo recibieron con hipocresía. Temiendo desagradar a César, ordenaron asesinarlo al llegar a la costa egipcia. Su cabeza fue presentada como trofeo a Julio César, que poco después arribó a la ciudad. Sin embargo, lo que pretendía ser un gesto de alianza resultó en un error diplomático inmenso. César, aunque enemigo de Pompeyo, se horrorizó por la traición cometida. Alejandría se sumió en una tensión silenciosa, y Cleopatra supo que había llegado su momento. Exiliada pero aún con partidarios fieles, decidió actuar. La leyenda cuenta que, para encontrarse con César sin ser descubierta, se hizo introducir en el palacio dentro de un saco de lino. Otros dicen en una alfombra enrollada, y fue presentada como un obsequio al general romano. De ese modo, en plena oscuridad de los pasillos palaciegos, Cleopatra apareció ante el hombre más poderoso de su tiempo. ¿Puede imaginarse un gesto más audaz para recuperar un trono perdido? El encuentro entre ambos fue un choque de inteligencias. Cleopatra, con apenas 21 años, desplegó su carisma y su capacidad de persuasión. Habló con César en griego, se presentó como la heredera legítima del trono egipcio y apeló a la necesidad de estabilidad en una tierra vital para Roma. César, veterano de 1000 batallas, quedó sorprendido por la astucia de aquella joven reina. No fue un flechazo romántico inmediato, como suelen narrar las leyendas, sino una alianza política cimentada en intereses comunes. Cleopatra necesitaba recuperar su trono y César necesitaba un Egipto estable para garantizar el suministro de trigo a Roma. El apoyo de César no tardó en traducirse en hechos. Pronto, la presencia romana en Alejandría desató la guerra civil entre los partidarios de Cleopatra y los de Ptolomeo XIII. La ciudad se convirtió en un campo de batalla. Calles adornadas por columnas y mosaicos fueron escenario de choques violentos, y el gran faro de Alejandría observaba, silencioso, las llamas que consumían barrios enteros. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando, en medio de 1200, los combates, parte de la biblioteca de Alejandría fue incendiada. Miles de rollos que guardaban el conocimiento de siglos ardieron bajo las llamas. ¿No resulta chocante que la ambición política pudiera borrar para siempre tanta sabiduría acumulada? El enfrentamiento alcanzó su clímax en el año 47 a.C. Las tropas de César, junto a los seguidores de Cleopatra, derrotaron a los ejércitos de Ptolomeo XIII. El joven faraón, apenas un adolescente manipulado por sus consejeros, murió ahogado en el Nilo durante la huida. Cleopatra, de manera inesperada, volvió a ser proclamada reina, esta vez con apoyo romano. Pero la historia no terminó allí. Para legitimar la dinastía, se le impuso nuevamente la corregencia, ahora con su hermano menor, Ptolomeo XIV, aún un niño.
En la práctica, Cleopatra gobernaba sola, con el respaldo de César, y esa alianza se fortaleció pronto en el plano personal. La relación política se convirtió también en relación íntima. De esa unión nació Ptolomeo XV, conocido como Cesarión. La presencia de César en Alejandría fue más que un asunto militar. Se dejó seducir por el esplendor de la corte egipcia, banquetes con vino especiado, música de flautas y arpas, perfumes que impregnaban las salas del palacio. Cleopatra desplegaba no solo su inteligencia, sino también la riqueza de Egipto como herramienta diplomática. ¿Cómo resistirse al encanto de una reina que combinaba sabiduría, carisma y el exotismo de una civilización milenaria? Sin embargo, no debemos imaginar esta relación solo como romance. Fue, ante todo, un pacto estratégico. Cleopatra aseguraba la continuidad de su reinado y la protección frente a rivales internos, mientras César garantizaba el suministro de grano a Roma y consolidaba su autoridad como vencedor absoluto de la guerra civil. Ambos se necesitaban mutuamente y ambos sabían que en política las emociones eran inseparables de los intereses. La guerra civil en Egipto, aunque breve, transformó para siempre la vida de Cleopatra. Pasó de reina expulsada a soberana restaurada, de joven perseguida a aliada de Roma. El precio fue alto. Parte del patrimonio cultural de Alejandría quedó destruido y la dependencia respecto a Roma se hizo más evidente que nunca. Cleopatra supo adaptarse a esta nueva realidad. Comprendió que Roma no era un simple aliado, sino un socio dominante. Su habilidad consistió en presentarse no como súbdita, sino como colaboradora de igual a igual. Una mujer que podía hablar con César sin bajar la mirada, que podía negociar con senadores y generales, y que sabía cómo mantener el respeto en un mundo dominado por hombres. El nacimiento de Cesarión en el 47 a.C. reforzó su posición. Para Cleopatra, su hijo no era solo un heredero, sino también un símbolo de unión entre Egipto y Roma. Un niño que representaba la posibilidad de una nueva era, pero al mismo tiempo, no era también una amenaza para el equilibrio político de Roma, donde la idea de un heredero de César fuera del territorio romano podía despertar recelos? Al cerrar este capítulo, Cleopatra había recuperado el trono, asegurado la estabilidad y consolidado su poder personal. Sin embargo, la sombra de Roma se extendía cada vez más sobre Egipto, y la presencia de César, aunque beneficiosa, significaba también que su reino estaba atado al destino de la República Romana. La pregunta que quedaba en el aire era inevitable. ¿Podría Cleopatra mantener su independencia o terminaría convertida en pieza del ajedrez romano? Gobierno consolidado y prosperidad en el Nilo. Con la derrota de Ptolomeo XIII y la restauración de Cleopatra en el trono, Egipto entró en una etapa inesperada de estabilidad. Aún bajo la sombra de Roma, la reina supo consolidar su poder, mostrar liderazgo y devolver prosperidad al Valle del Nilo. ¿Cómo logró transformar un reino fracturado en un territorio que volvía a respirar confianza y abundancia? El primer paso de Cleopatra fue reafirmar su legitimidad como faraona. Se presentó al pueblo no solo como soberana griega, sino como heredera de los faraones milenarios. En ceremonias solemnes apareció ataviada como Isis, la diosa madre, con el tocado en forma de sol y cuernos, símbolos de protección y fertilidad. Al asumir ese papel sagrado, transmitía al pueblo egipcio la sensación de que los dioses estaban de su lado. ¿No era esta una estrategia magistral para unir religión y política en un mismo gesto? En lo económico puso en marcha reformas audaces. Reorganizó el sistema tributario, suavizando la presión sobre campesinos y comerciantes, lo que revitalizó la producción agrícola.
El Nilo, con sus crecidas regulares, seguía siendo el corazón del reino, y Cleopatra impulsó proyectos de irrigación para garantizar mejores cosechas. Bajo su reinado, los graneros volvieron a llenarse, y Alejandría recuperó su papel como centro de comercio mediterráneo. La relación con los templos fue clave. Los sacerdotes eran guardianes del saber y de la tradición, pero también administraban vastas tierras. Cleopatra fortaleció sus vínculos con ellos, realizando ofrendas generosas y participando en rituales ancestrales. Esta alianza le aseguró apoyo espiritual y, al mismo tiempo, legitimidad política ante el pueblo egipcio. No descuidó el esplendor de su corte. Alejandría vivió un renacimiento cultural bajo su mando. Se organizaron festivales, obras teatrales y celebraciones en honor a los dioses. La reina entendía que el lujo y el arte no eran solo placer, sino también propaganda. Cada banquete, cada desfile, cada ceremonia era una forma de mostrar poder, estabilidad y abundancia. La administración se volvió más eficiente. Cleopatra seleccionó consejeros capaces y en un gesto poco común se rodeó de asesores de distintas culturas. Valoraba la experiencia griega, la tradición egipcia y hasta la disciplina romana. Su visión cosmopolita convertía a Alejandría en un verdadero crisol de saberes y prácticas. En política exterior, la presencia de César le garantizó cierta seguridad. Con Roma como aliada, ningún vecino se atrevía a desafiarla abiertamente. Cleopatra aprovechó esa situación para enfocarse en asuntos internos, mejorar la economía, fortalecer la religión y ganar la confianza de su pueblo. Sin embargo, también supo que esa alianza tenía un precio. Roma podía ser aliada hoy, pero mañana convertirse en dueña absoluta del destino egipcio. Su capacidad de comunicación fue fundamental. Cleopatra no gobernaba desde el aislamiento del palacio. Se dejaba ver entre el pueblo, visitaba templos, recorría mercados, hablaba en egipcio, escuchaba quejas, respondía con promesas concretas. Esa cercanía inesperada la hacía diferente a los Ptolomeos anteriores, percibidos como reyes extranjeros y distantes. No es sorprendente que una reina de sangre griega lograra convertirse en símbolo de identidad para el pueblo egipcio. Los cronistas de la época subrayan que no era solo su apariencia lo que fascinaba, sino su voz. Cleopatra sabía modular las palabras, usar metáforas, convencer con dulzura y firmeza. En un mundo donde los discursos podían decidir alianzas, su elocuencia fue tan poderosa como un ejército. Durante estos años, Egipto experimentó un renacer económico. El comercio floreció. Barcos cargados de trigo, papiro, vidrio y perfumes partían desde Alejandría hacia Roma, Grecia y el Levante. A cambio, llegaban especias de la India, seda de Asia y vinos del Mediterráneo. La ciudad se consolidó como un nodo esencial en la red comercial del mundo antiguo. La prosperidad se reflejó también en la arquitectura. Aunque no quedan rastros visibles hoy, se sabe que Cleopatra invirtió en palacios, templos y obras públicas. Su objetivo no era solo embellecer, sino dejar huella de grandeza, como habían hecho los faraones en épocas pasadas. Su reinado en esta etapa parecía sólido. El pueblo, agradecido por la disminución de impuestos y la revitalización agrícola, la veía como una reina justa. Los sacerdotes, complacidos con su devoción a Isis, la apoyaban sin reservas, y Roma, mientras tanto, la aceptaba como aliada útil. Sin embargo, detrás de esa estabilidad latía una pregunta inquietante. ¿Podía Egipto mantener esa prosperidad mientras Roma seguía creciendo en poder e influencia? Cleopatra lo sabía, y por eso trabajaba incansablemente en reforzar su propia imagen como soberana fuerte, legítima y necesaria. Estos años de consolidación no fueron de simple calma, sino de preparación.
Cleopatra había aprendido que la política es un terreno inestable, donde la fortuna cambia de un día a otro. Y aunque Egipto parecía florecer, la sombra de Roma seguía proyectándose sobre sus aguas tranquilas. El esplendor del Nilo Bajo. Cleopatra fue real, pero también frágil. El destino de la reina no podía limitarse a mantener la prosperidad. Pronto tendría que volver a luchar por la supervivencia de su trono y de su reino. ¿Podría esa estabilidad resistir cuando Julio César regresara a Roma y la reina quedara sola frente a los vientos cambiantes de la política mediterránea? Relación con Marco Antonio y el poder en dos manos. El destino de Cleopatra volvió a girar de manera inesperada tras la muerte de Julio César en el 44 a.C. Roma, sumida en un caos de conspiraciones y venganzas, se fragmentó entre nuevos líderes. Fue en ese escenario turbulento cuando apareció Marco Antonio, uno de los generales más brillantes de César y a la vez una de las personalidades más fascinantes de la historia romana. ¿Podría Cleopatra, ya experimentada en las artes de la política y la diplomacia, convertir esta nueva relación en la llave de su supervivencia? Marco Antonio era un hombre de contrastes, valiente en el campo de batalla, generoso con sus soldados, pero también extravagante y amante de los placeres. En el año 41 a.C., invitó a Cleopatra a Tarso, en Asia Menor, para que respondiera por su apoyo a los enemigos de Roma. La reina, consciente de que su reputación y su reino estaban en juego, decidió presentarse de una manera que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva. Llegó en una barca adornada con velas púrpuras, remos de plata y perfumes que impregnaban el aire. Cleopatra apareció vestida como Afrodita, la diosa del amor, mientras músicos y doncellas la rodeaban en un espectáculo que deslumbró incluso a los veteranos soldados romanos. Marco Antonio, acostumbrado a victorias militares y a la dureza de la guerra, quedó cautivado de inmediato por aquel despliegue de ingenio, belleza y poder simbólico. ¿No es asombroso cómo un solo gesto escénico podía cambiar el rumbo de la política mediterránea? Lo que comenzó como una cita diplomática se transformó rápidamente en una alianza personal y política. Cleopatra y Marco Antonio encontraron en el otro algo más que interés. Compartían ambición, carisma y una visión de grandeza. Para él, Egipto representaba riqueza y estabilidad. Para ella, Marco Antonio era la fuerza militar que podía proteger su trono frente a enemigos internos y frente al creciente poder de Octavio, el heredero de César. De esa unión nacieron no solo pasiones, sino también hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. La descendencia sellaba un pacto más profundo, un vínculo que aspiraba a unir Oriente y Occidente en una sola dinastía. Cleopatra, madre y reina, veía en esos niños la continuidad de un proyecto político que trascendía fronteras. La corte de Alejandría, bajo la presencia de Marco Antonio, alcanzó un esplendor deslumbrante. Se organizaron banquetes interminables, competiciones de lujo, fiestas donde el vino corría como ríos y las riquezas de Egipto se mostraban sin reservas. La pareja formó un círculo íntimo conocido como la Sociedad de los Inimitables, donde el exceso y la sofisticación eran parte de la política, porque en realidad cada celebración era también propaganda, una manera de mostrar al mundo que juntos representaban un poder casi divino. Pero más allá de la opulencia, había estrategia. Cleopatra financiaba campañas militares de Marco Antonio en Oriente, mientras él garantizaba la seguridad de Egipto frente a amenazas externas. Los dos se convertían en un eje de poder que equilibraba la balanza frente a Octavio en Roma. ¿Podía
el Mediterráneo dividirse en dos mitades, una bajo Roma y otra bajo Egipto. Esa parecía ser la apuesta de la pareja. No todos en Roma veían con buenos ojos esta alianza. Para los senadores, la influencia de Cleopatra sobre Marco Antonio resultaba inquietante. La acusaban de manipularlo, de embrujarlo con sus encantos, de apartarlo de las tradiciones romanas. Los rumores hablaban de hechicería, de drogas, de un control que debilitaba la virilidad romana. En realidad, lo que temían era el surgimiento de un poder híbrido, capaz de desafiar la supremacía de Roma. Marco Antonio, sin embargo, no se limitó a defender a Cleopatra. La proclamó públicamente como reina de reinas en una fastuosa ceremonia en Alejandría. Allí, sus hijos fueron presentados con títulos grandiosos, como si ya fueran gobernantes de territorios futuros. Fue un acto simbólico, pero también una provocación directa a Octavio. Cleopatra aparecía en el escenario mundial, no solo como reina de Egipto, sino como figura central de un nuevo orden. La relación entre ambos no estuvo exenta de tensiones. Marco Antonio, guerrero acostumbrado a las campañas, debía dividir su tiempo entre Roma y Alejandría. Cleopatra, estratega incansable, sabía que cada ausencia de su amante podía convertirse en debilidad política. Sin embargo, aprendieron a apoyarse mutuamente, a presentarse como dos mitades de un mismo poder. Mientras tanto, el pueblo egipcio vivía entre la fascinación y la incertidumbre. Admiraban a su reina por devolver esplendor y estabilidad, pero también temían que la dependencia de Roma pudiera arrastrar al país a conflictos ajenos. El lujo de la corte contrastaba con la vida sencilla de campesinos y artesanos. ¿Cómo podían comprender esos banquetes desmesurados mientras ellos seguían dependiendo del capricho del Nilo para alimentarse? El vínculo entre Cleopatra y Marco Antonio trascendió las fronteras políticas. Fue una historia de amor, sí, pero también un pacto de poder que desafiaba las normas de su tiempo. Juntos formaban un frente que hacía temblar a sus enemigos. Octavio, cada vez más fuerte en Roma, comprendió que debía destruir no solo a Marco Antonio, sino también a Cleopatra, si quería consolidar su supremacía. Así, lo que comenzó como un encuentro en Tarso se transformó en una alianza que ponía en jaque al futuro del mundo mediterráneo. Cleopatra había logrado, una vez más, convertir la fragilidad en oportunidad. Al lado de Marco Antonio, parecía más poderosa que nunca, pero en el horizonte la sombra de Octavio crecía silenciosa, preparando el choque final. ¿Podrían Cleopatra y Marco Antonio sostener su poder frente al pragmatismo implacable de Octavio, el heredero de César? Alejandría y la vida de las personas comunes. Hasta ahora hemos seguido a Cleopatra en los pasillos de palacios y campos de batalla, pero ¿cómo vivían los hombres y mujeres que no tenían sangre real ni riqueza? ¿Qué era la vida cotidiana en la Alejandría de su tiempo, lejos de los banquetes de oro y las conspiraciones palaciegas? Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., era la ciudad más cosmopolita del Mediterráneo oriental. Con una población que superaba los 500.000 habitantes, una cifra enorme para la antigüedad, reunía griegos, egipcios, judíos, nubios, fenicios, comerciantes de Asia y hasta emisarios de la lejana India. En sus calles resonaban decenas de lenguas, un verdadero mosaico cultural. La ciudad estaba organizada en barrios claramente diferenciados. Los griegos ocupaban las zonas más ricas, cerca del puerto y del palacio real, mientras los egipcios vivían en barrios más modestos, dedicados al trabajo manual y a la agricultura de subsistencia en las afueras. Los judíos, que tenían una comunidad floreciente, contaban con sinagogas y centros de comercio. ¿No recuerda esto a las grandes ciudades modernas, donde la riqueza y la pobreza conviven,
Separadas por unas pocas calles, el puerto era el corazón económico de Alejandría. Desde allí partían barcos cargados de trigo hacia Roma, mientras llegaban especias de Arabia, papiros del Alto Egipto y productos de lujo de Oriente. Para los trabajadores portuarios, la vida era dura. Largas jornadas cargando fardos, expuestos al sol y al control estricto de capataces. Pero era también un lugar de oportunidades, donde un campesino pobre podía soñar con mejorar su suerte. Las mujeres comunes llevaban vidas muy distintas a la de su reina. Mientras Cleopatra se presentaba como encarnación de Isis, la mayoría de las mujeres pasaba sus días entre el hogar, el mercado y los templos. Se encargaban de moler grano, preparar pan, tejer lino y cuidar de los hijos. Sin embargo, en comparación con otras sociedades antiguas, las egipcias gozaban de ciertos derechos. Podían heredar, poseer tierras y presentarse ante tribunales. No es sorprendente que, en ese aspecto, la vida de una mujer egipcia ofreciera más libertades que la de una romana. La religión impregnaba cada rincón de la vida diaria. Los templos eran no solo lugares de culto, sino también centros de enseñanza y asistencia. Allí, sacerdotes recitaban himnos, hacían ofrendas y llevaban el calendario agrícola, indispensable para saber cuándo sembrar y cosechar. Los dioses estaban presentes en amuletos, en las paredes de las casas y hasta en canciones populares que pedían protección contra enfermedades o mal de ojo. La educación, por supuesto, era un privilegio de pocos. Mientras Cleopatra estudiaba con tutores y dominaba varias lenguas, la mayoría de los niños aprendía solo lo necesario para sobrevivir: técnicas agrícolas, oficios manuales o el comercio de sus padres. Los escribas, expertos en leer y escribir, formaban una élite respetada, pues dominaban el conocimiento de los papiros y la contabilidad de los graneros. En las calles, la vida estaba llena de sonidos y aromas. Vendedores ambulantes ofrecían pescado seco, dátiles, pan de cebada, cerveza y vino barato. Los talleres de vidrio, una especialidad de Alejandría, producían objetos que viajaban por todo el Mediterráneo. Los mercados eran puntos de encuentro, donde se mezclaban discusiones políticas, rumores sobre el palacio y noticias llegadas en barcos de tierras lejanas. La alimentación de la gente común era sencilla, basada en pan, cerveza, legumbres y algunas frutas. La carne era un lujo reservado para festivales o sacrificios religiosos. En cambio, el pescado del Nilo y del Mediterráneo era más accesible y formaba parte de la dieta regular. El contraste con los banquetes de Cleopatra y Marco Antonio era inmenso, donde se servían pavos reales, mariscos y vinos traídos desde Hispania o Galia. Los entretenimientos también formaban parte de la vida urbana. Había teatros donde se representaban obras griegas, competiciones deportivas en gimnasios, carreras de caballos y luchas de gladiadores introducidas por la influencia romana. Para los campesinos, en cambio, el entretenimiento se concentraba en festivales religiosos, donde música y danzas acompañaban las procesiones de los dioses. La estructura social era rígida pero no inmóvil. Los griegos y macedonios ocupaban los cargos altos en la administración. Los egipcios nativos trabajaban la tierra. Los esclavos, provenientes de guerras extranjeras, realizaban tareas domésticas o en talleres. Aún así, existían oportunidades de ascenso. Un comerciante próspero o un escriba talentoso podía ganar prestigio y fortuna. La seguridad era un desafío constante. Alejandría, con su tamaño, tenía problemas de delincuencia, ladrones en mercados, riñas entre facciones, disturbios provocados por tensiones étnicas. La Guardia Real mantenía la vigilancia, pero muchas veces la justicia dependía más de la riqueza o de las conexiones personales que de la ley. Pese a todo,
Alejandría ofrecía un atractivo irresistible. Su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, guiaba a los navegantes y simbolizaba la grandeza de la ciudad. Su biblioteca, aunque parcialmente dañada durante la guerra de César, seguía siendo un centro de saber único. Para los comerciantes, los filósofos y los viajeros era el lugar donde todo podía encontrarse, desde manuscritos de India hasta objetos de Hispania. Mientras tanto, Cleopatra observaba esa vida común desde su palacio. Aunque rodeada de lujo, sabía que su poder dependía del bienestar del pueblo. Si los graneros estaban vacíos, si los impuestos eran insoportables o si los templos se sentían abandonados, su reinado corría peligro. Por eso, en medio de las intrigas con Roma, dedicaba esfuerzos a garantizar el equilibrio en su propio reino. Alejandría bajo Cleopatra fue un espejo del mundo antiguo. Riqueza y miseria, conocimiento y superstición, lujo y necesidad, todo coexistiendo en un mismo espacio. Era la ciudad donde el destino de reyes y campesinos se entrelazaba en las aguas del Mediterráneo. Y mientras el pueblo trabajaba, rezaba y soñaba con un futuro mejor, Cleopatra se preparaba para enfrentar desafíos aún mayores. Porque aunque Egipto parecía prosperar, la sombra de Roma crecía cada vez más amenazante. ¿Podría la vida cotidiana seguir su curso cuando los ejércitos romanos avanzaban implacables hacia el corazón del Nilo? Medicina, ciencia y prácticas de cura en Egipto. En la época de Cleopatra, la medicina en Egipto era un fascinante cruce entre ciencia y magia, entre observación empírica y ritual religioso. ¿Cómo trataban las personas comunes sus enfermedades en un mundo sin antibióticos, sin hospitales modernos y sin cirugías avanzadas? Los médicos egipcios gozaban de gran prestigio en todo el Mediterráneo. Roma y Grecia enviaban emisarios para aprender de ellos, y no era raro que príncipes extranjeros solicitaran curanderos egipcios en sus cortes. Su fama se debía a siglos de tradición acumulada en papiros médicos, como el papiro de Evers y el papiro de Edwin Smith, que recogían recetas, tratamientos y descripciones anatómicas. Estos documentos eran consultados por los sacerdotes médicos que atendían tanto a la élite como al pueblo. En Alejandría, la presencia del famoso museo y la biblioteca había impulsado también avances en la anatomía y la fisiología. Allí, científicos como Herófilo y Erasístrato, que vivieron siglos antes de Cleopatra, habían estudiado el cerebro, los nervios y el sistema circulatorio. Sus escritos aún circulaban entre sabios y médicos del período ptolemaico. Resulta sorprendente que, en pleno mundo antiguo, ya existieran descripciones tan detalladas del cuerpo humano. La medicina egipcia estaba profundamente vinculada a la religión. Los templos de Imhotep, considerado el primer médico divinizado, funcionaban como centros de sanación. Los enfermos acudían allí con ofrendas buscando la bendición de los dioses. Los sacerdotes aplicaban tratamientos que combinaban plegarias, amuletos y preparados a base de plantas. La frontera entre fe y ciencia era difusa, y para los egipcios no había contradicción. La curación provenía tanto de los dioses como de las hierbas. Los remedios naturales eran abundantes. Se usaban ajo y cebolla como antibacterianos, miel como cicatrizante, comino y cilantro para problemas digestivos y opio para calmar dolores intensos. Las mujeres empleaban preparados de dátiles y leche para aliviar dolores de parto, mientras que resinas de pino o incienso se aplicaban como desinfectantes en heridas. El Nilo ofrecía plantas medicinales que eran aprovechadas en ungüentos, pomadas y cataplasmas. La cirugía existía, aunque limitada. Se practicaban suturas en heridas, reducción de fracturas y extracciones dentales.
Los dentistas egipcios eran especialmente reconocidos, ya que los problemas de encías y caries eran comunes por la dieta rica en pan de trigo con restos de arena. Muchos esqueletos hallados muestran dientes desgastados y abscesos que debieron ser tratados con herramientas rudimentarias. El parto era un momento crucial en la vida de las mujeres y también un riesgo enorme. Las comadronas usaban taburetes especiales para facilitar el alumbramiento y recitaban conjuros a la diosa Hathor, protectora de la maternidad. Se colocaban amuletos con forma de escarabajo o del dios Bes para proteger al recién nacido de los malos espíritus. La mortalidad infantil era alta, pero la medicina egipcia intentaba reducirla con todos los recursos disponibles. Las epidemias eran otro desafío. En ciudades como Alejandría, donde convivían miles de personas en espacios reducidos, las infecciones se propagaban con rapidez. Fiebres, enfermedades intestinales y problemas respiratorios eran comunes. Los médicos usaban infusiones de hierbas y baños rituales para purificar el cuerpo. A falta de vacunas o antibióticos, la prevención se basaba en la higiene personal, el uso de perfumes y aceites, que además de dar buen olor, tenían propiedades antibacterianas, y la fe en los dioses protectores. Cleopatra, como reina, tenía acceso a los mejores médicos y remedios. Se interesó especialmente por la cosmética medicinal. Se dice que usaba baños de leche para suavizar la piel y ungüentos de miel y aceites para protegerse del sol. Más allá del mito, es probable que realmente explorara estos recursos, pues la frontera entre cosmética y medicina era difusa. Lo que hoy llamaríamos belleza también era visto como salud. La medicina de los pobres, en cambio, era más rudimentaria. Los campesinos confiaban en curanderos locales que combinaban remedios caseros con rezos. Una mordida de serpiente, una herida infectada o una fiebre intensa podían ser fatales. En esos casos, el recurso más común era acudir al templo, hacer una ofrenda y esperar un milagro. El conocimiento médico no estaba aislado. En Alejandría, con su ambiente cosmopolita, se mezclaban saberes griegos, egipcios, judíos y orientales. Era posible encontrar recetas que combinaban fórmulas locales con prácticas importadas de Mesopotamia o de la India. Esta fusión convirtió a Egipto en un laboratorio único de la medicina antigua. Pero, ¿qué pensaba la gente común sobre la enfermedad? Muchos creían que era causada por espíritus malignos o castigos divinos. Los amuletos y los conjuros eran tan importantes como las hierbas. Incluso los médicos más experimentados recetaban oraciones junto a tratamientos físicos, convencidos de que el poder espiritual era indispensable para la recuperación. La medicina egipcia, vista con ojos modernos, puede parecer limitada. Sin embargo, fue pionera en muchos aspectos. Reconoció la importancia de la dieta, la higiene, el reposo y los remedios naturales. Y sobre todo, entendió que la salud era un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. En la corte de Cleopatra, los médicos no solo curaban enfermedades, también asesoraban en cuestiones de venenos y antídotos. El conocimiento de toxinas era vital en un mundo donde el asesinato político mediante veneno era una amenaza real. Se experimentaba con extractos de plantas tóxicas, venenos de serpientes y preparados químicos, buscando fórmulas para defenderse o eliminar rivales. ¿No es inquietante pensar que, en los mismos laboratorios donde se preparaban ungüentos curativos, también podían elaborarse mezclas mortales? El Egipto de Cleopatra fue, en definitiva, un puente entre tradición milenaria
y saberes globales. En sus templos y palacios convivían remedios ancestrales con experimentos de sabios griegos. Esa mezcla de magia y ciencia acompañaba la vida cotidiana de campesinos, artesanos, soldados y reinas. ¿Podía una civilización sostenerse tanto tiempo sin un sistema médico relativamente eficaz? Quizás la respuesta esté en el legado mismo de Egipto, que fascinó y nutrió a culturas posteriores durante siglos. Costumbres, alimentación y curiosidades de la época. Para comprender realmente el mundo de Cleopatra, no basta con hablar de batallas, alianzas y conspiraciones palaciegas. Es necesario bajar a la vida cotidiana, a los olores de los mercados, a los sabores de la mesa común, a los gestos que marcaban el día a día del pueblo egipcio. ¿Qué comían? ¿Cómo se vestían? ¿Qué costumbres tenían los hombres y mujeres que vivieron bajo su reinado? La dieta de los egipcios era sencilla, pero nutritiva. El alimento básico era el pan, elaborado principalmente de trigo o cebada. Los campesinos cultivaban grandes extensiones de cereal gracias a las crecidas del Nilo, que fertilizaban la tierra año tras año. Junto al pan, la cerveza era la bebida cotidiana consumida por todos, desde campesinos hasta nobles. No era una cerveza como la que conocemos hoy, sino una mezcla espesa, casi como un alimento líquido, rica en nutrientes. ¿No resulta sorprendente que una bebida considerada festiva en la actualidad fuera entonces el sustento principal de la población? Los más humildes acompañaban el pan y la cerveza con lentejas, habas, cebollas y ajos. El pescado, abundante. En el Nilo era otra fuente de proteínas, secado al sol o salado para su conservación. La carne, en cambio, era un lujo reservado para festivales religiosos o para las mesas de los ricos. En esos banquetes especiales se sacrificaban bueyes, aves y cabras, y la carne era repartida entre los asistentes. En Alejandría, la dieta era más variada. Los mercados ofrecían frutas importadas, como granadas, higos y dátiles, además de vinos de Grecia y Siria. Cleopatra, en su corte, podía disfrutar de banquetes con mariscos del Mediterráneo, pavos reales, pasteles de miel y especias traídas desde Arabia. Los contrastes entre la mesa real y la mesa del campesino eran enormes, pero ambos mundos coexistían bajo el mismo sol del Nilo. El vestido también revelaba diferencias sociales. Los campesinos usaban túnicas simples de lino, frescas y ligeras, adecuadas para el calor egipcio. Las mujeres comunes llevaban vestidos largos y ceñidos, a veces decorados con cuentas de colores. En la corte, en cambio, las telas eran finísimas, teñidas con pigmentos costosos como el púrpura o el azul. Cleopatra se distinguía por sus adornos, diademas de oro, collares de piedras preciosas y brazaletes que evocaban símbolos sagrados como el escarabajo o el ojo de Horus. El maquillaje era parte esencial de la vida diaria, no solo un lujo real. Tanto hombres como mujeres delineaban sus ojos con col negro o verde, elaborado a base de minerales triturados. Además de resaltar la mirada, se creía que protegía contra infecciones y el deslumbrante sol del desierto. Los labios y mejillas podían colorearse con pigmentos vegetales, mientras perfumes de loto y mirra perfumaban la piel. La vida familiar giraba en torno al hogar. Las casas de los campesinos eran modestas, construidas con ladrillos de barro, con pocas habitaciones y techos planos donde se dormía en las noches calurosas. En Alejandría, las viviendas de comerciantes eran más amplias, con patios internos y decoraciones sencillas. La familia era el núcleo de la sociedad. Los padres enseñaban oficios, las madres cuidaban la economía doméstica y los hijos heredaban las costumbres.
El entretenimiento también formaba parte de la vida cotidiana. Los niños jugaban con muñecas de barro, pelotas de lino y juegos de mesa como el Senet, un antepasado de nuestros tableros modernos. Los adultos disfrutaban de música, danza y espectáculos teatrales, mientras que las procesiones religiosas ofrecían momentos de celebración colectiva. En Alejandría, influenciada por la cultura griega, los teatros presentaban obras clásicas y los gimnasios organizaban competencias atléticas. Las fiestas religiosas eran acontecimientos masivos. Durante el festival de Opet en Tebas, por ejemplo, estatuas de los dioses eran llevadas en procesión por el río, acompañadas de música y danzas. En Alejandría, los festivales combinaban tradiciones griegas y egipcias, reflejando la identidad mestiza de la dinastía ptolemaica. Para el pueblo, esas celebraciones no solo eran actos de fe, sino también momentos de descanso, de abundancia de comida y de encuentro social. Una curiosidad notable era el papel de los gatos en la sociedad egipcia. Considerados animales sagrados, estaban presentes en muchos hogares como protectores contra plagas y como símbolos de la diosa Bastet. Matar a un gato, incluso accidentalmente, podía ser castigado con severidad. ¿No resulta fascinante que, mientras en otras culturas los animales eran meramente utilitarios, en Egipto compartieran la vida doméstica con un aura de divinidad? Los funerales eran otro aspecto esencial de la vida. Aunque las grandes pirámides habían quedado atrás, el culto a la vida después de la muerte seguía muy presente. Los más pobres eran enterrados en tumbas sencillas, envueltos en lino, mientras los ricos podían pagar momificaciones elaboradas y sarcófagos decorados. Cleopatra misma, al presentarse como faraona, participaba en rituales que evocaban la eternidad y la unión con los dioses. Alejandría, como ciudad cosmopolita, ofrecía también un mosaico de curiosidades. Sus calles estaban iluminadas por antorchas en las noches de festival. Sus plazas acogían filósofos que debatían sobre la naturaleza del universo. Y sus mercados eran un espectáculo de colores y sonidos. Los judíos introducían sus propias tradiciones, los griegos mantenían sus gimnasios y los egipcios conservaban sus templos ancestrales. Los contrastes eran visibles en cada esquina. Mientras un escriba copiaba textos en papiro para un comerciante rico, en la misma calle un campesino vendía cebollas y un marinero fenicio contaba historias de viajes lejanos. Esa mezcla de culturas hacía de Alejandría una ciudad única, donde lo cotidiano se entrelazaba con lo extraordinario. Cleopatra conocía bien estas diferencias. Sabía que, aunque ella vivía rodeada de lujo, su reinado dependía de mantener el equilibrio entre todas esas realidades. Se mostraba como una reina cercana, pero nunca olvidaba el poder de la simbología. Cuando aparecía en público, vestida como diosa, transmitía a cada campesino y comerciante la sensación de que su vida estaba bajo protección divina. Las costumbres, la alimentación y las curiosidades del Egipto de Cleopatra revelan un mundo vibrante, complejo y lleno de contrastes. Un mundo donde lo sagrado y lo cotidiano se mezclaban, donde los rituales marcaban el ritmo de las cosechas y donde la vida común sostenía, en silencio, la grandeza de una reina inmortalizada en la historia. ¿Podría ese pueblo, con sus creencias, sus comidas y sus rutinas, resistir cuando la política del Mediterráneo los arrastrara a un choque final entre Egipto y Roma? Conflicto final con Roma y la batalla de Asio. La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio alcanzó un punto de esplendor, pero también de tensión máxima. Roma, bajo el liderazgo de Octavio, el futuro emperador Augusto, no estaba dispuesta a permitir la existencia de un poder paralelo en el Mediterráneo oriental.
El enfrentamiento era inevitable. ¿Podían dos amantes, por poderosos que fueran, desafiar al pragmatismo implacable de Roma? Octavio, sobrino adoptivo y heredero de Julio César, supo aprovechar los temores del Senado y del pueblo romano. Presentó a Marco Antonio como un traidor que había caído bajo los encantos hechiceros de Cleopatra. La propaganda fue tan eficaz que transformó a la reina de Egipto en enemiga pública de Roma, retratada como una mujer peligrosa, extranjera y manipuladora. ¿No es sorprendente cómo las palabras podían ser tan mortales como las espadas? Marco Antonio, por su parte, se aferraba a Cleopatra y a la visión de un imperio compartido. Con recursos egipcios, organizó un ejército y una flota inmensa. Cleopatra aportó barcos, soldados y dinero, convencida de que juntos podían equilibrar la balanza contra Octavio. En el 41 a.C., proclamaron a sus hijos como reyes de distintos territorios en un acto simbólico que desafiaba directamente la autoridad de Roma. La tensión se transformó en guerra abierta. En el 32 a.C., el Senado romano declaró la guerra, oficialmente no a Marco Antonio, sino a Cleopatra. Era un gesto calculado. De ese modo, Octavio unía a Roma bajo la idea de defenderse de una reina extranjera, en lugar de admitir que se trataba de una guerra civil más. El clímax llegó en el 31 a.C., en la costa de Grecia, cerca de la ciudad de Asio. Allí se enfrentaron dos mundos, el poder naval de Egipto y Marco Antonio contra la flota disciplinada de Octavio, comandada por su hábil general Agripa. La batalla de Asio fue tanto un choque militar como un duelo de estrategias. Marco Antonio confiaba en la superioridad numérica de sus barcos, más grandes y robustos, cargados con catapultas y guerreros. Octavio, en cambio, apostaba por la movilidad y la disciplina de sus naves más ligeras. El viento, las corrientes y la organización determinarían el resultado. Cleopatra estuvo presente con su propia flota, una muestra inesperada de compromiso político y militar. Vestida con símbolos reales, observaba desde su barco el desarrollo de la batalla. Para sus enemigos, su presencia era una prueba más de que Marco Antonio había cedido su voluntad a los deseos de una reina extranjera. Al principio, el combate fue equilibrado. Los barcos de Marco Antonio avanzaban con fuerza y parecía que podían arrasar a los romanos. Pero la disciplina y la táctica de Agripa comenzaron a inclinar la balanza. En medio de la confusión, Cleopatra tomó una decisión crucial. Con parte de su flota, se retiró del campo de batalla y se dirigió hacia Egipto. Los cronistas romanos, hostiles a la reina, aseguraron que huyó por miedo, abandonando a Marco Antonio. Otros sugieren que fue una maniobra pactada, un intento de preservar recursos para continuar la guerra desde Alejandría. Lo cierto es que la retirada de Cleopatra desmoralizó a las tropas de Antonio, que en un gesto desesperado la siguió con unos pocos barcos, dejando atrás al grueso de su ejército. El resultado fue devastador. La flota de Octavio destruyó o capturó la mayoría de las naves egipcias y romanas leales a Antonio. La batalla de Asio selló el destino del conflicto. Octavio había vencido no solo en el mar, sino también en 1960. La propaganda podía presentarse como el salvador de Roma frente a la amenaza oriental. Marco Antonio y Cleopatra, en retirada hacia Egipto, veían cómo su sueño de un imperio compartido se desmoronaba. Los aliados los abandonaban, las reservas disminuían y la moral se desplomaba. Lo que había comenzado como una historia de amor y ambición se transformaba en una lucha desesperada por la supervivencia. El pueblo de Egipto, aunque aún leal a su reina, comprendía que el poder de Roma era imparable. Las fiestas, los banquetes y el esplendor de la corte se apagaban lentamente, sustituidos por la ansiedad de un reino sitiado. La batalla de Asio fue más que un enfrentamiento militar.
fue el símbolo del choque entre dos visiones del mundo. De un lado, la tradición helenística representada por Cleopatra y Marco Antonio. Del otro, la nueva Roma de Octavio, pragmática, disciplinada y destinada a convertirse en imperio. El desenlace estaba claro. Octavio marcharía sobre Egipto y pondría fin a la última dinastía faraónica. Cleopatra y Marco Antonio habían perdido la apuesta más grande de sus vidas, pero aún quedaba un último acto por escribir, cargado de drama, amor y tragedia. ¿Podrían Cleopatra y Marco Antonio encontrar una salida en medio de la derrota, o estaban condenados a enfrentarse a un final tan grandioso como inesperado? Últimos días en el Palacio de Alejandría. Tras la derrota en Asio, Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Alejandría con la sombra del fracaso sobre sus hombros. La ciudad, que había sido escenario de banquetes y victorias, se convirtió en un refugio asediado. Los jardines del palacio, antes llenos de música y perfumes, ahora eran recorridos por soldados exhaustos y mensajeros con noticias sombrías. ¿Cómo enfrentar el amanecer sabiendo que Roma se aproximaba con un poder imposible de detener? Octavio, metódico y paciente, avanzaba sin prisa pero sin pausa hacia Egipto. Cada ciudad conquistada, cada aliado perdido, debilitaba más a la pareja real. En Alejandría, Cleopatra mantenía la dignidad, apareciendo en público vestida como Isis, aún rodeada de símbolos de poder. Marco Antonio, en cambio, comenzaba a mostrar señales de desesperación. Se encerraba con sus generales, revisaba estrategias, pero sabía que el ejército egipcio no estaba en condiciones de resistir a las legiones romanas. Los últimos meses fueron un torbellino de tensión y emociones. Cleopatra, pragmática, intentó negociar con Octavio. Envió mensajeros, ofreció tributos, incluso sugirió abdicar en favor de sus hijos, si eso garantizaba su seguridad. Octavio, calculador, respondió con silencio o evasivas. Su objetivo no era compartir el poder, sino acabar con la dinastía ptolemaica y someter Egipto definitivamente a Roma. En el verano del año 30 a.C., Alejandría fue cercada. Las legiones romanas, disciplinadas y numerosas, rodearon la ciudad. Marco Antonio organizó una defensa desesperada, pero pronto comprendió que la causa estaba perdida. En una de las últimas escaramuzas, al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, Antonio se hundió en la desesperación. Herido por la derrota y convencido de que todo había terminado, se clavó su propia espada. Aún con vida, fue llevado al mausoleo donde Cleopatra se había refugiado. Allí, en un encuentro cargado de dramatismo, murió en los brazos de la reina. La escena, descrita por cronistas romanos, quedó grabada en la memoria colectiva como un gesto de amor y tragedia. ¿No es estremecedor pensar que un general romano, vencedor de 1000 batallas, encontró su final no en el campo de guerra, sino en un abrazo desesperado? Cleopatra quedó sola frente a su destino, refugiada en el mausoleo, rodeada de riquezas acumuladas. Durante años comprendió que su vida estaba en manos de Octavio. El joven romano entró en Alejandría victorioso, reclamando para sí el título de Salvador de Roma. Al encontrarse con Cleopatra, quedó impresionado por su porte, incluso en 1900 la derrota. Los cronistas relatan que intentó persuadirla para que se rindiera y desfilara en Roma como trofeo de guerra. Pero Cleopatra no estaba dispuesta a convertirse en espectáculo. Había vivido como reina y como diosa, y no aceptaría ser exhibida, encadenada en un desfile triunfal. Preparó su propio final, con la misma determinación con que había gobernado. Ordenó que se le llevara una cesta con higos. Oculto entre las frutas se encontraba un áspid, una serpiente venenosa. Otros afirman que fue veneno preparado en ungüentos,
pero el mito del áspid se impuso como símbolo eterno. Antes de morir, Cleopatra se adornó con sus vestiduras reales. Se acostó en su lecho, acompañada por dos de sus sirvientas más fieles, Iras y Carmión. La mordida de la serpiente, o el veneno secreto, puso fin a su vida de manera silenciosa pero cargada de significado. El último acto de la reina fue un gesto de control absoluto. Si no podía decidir el destino de Egipto, al menos decidiría el suyo propio. Cuando Octavio recibió la noticia de su muerte, quedó sorprendido. Había deseado exhibirla como símbolo de su victoria, pero en lugar de eso se enfrentaba a la imagen de una mujer que lo había desafiado hasta el final. Cleopatra no fue derrotada del todo. Murió en sus propios términos, dejando un legado de dignidad frente a la humillación. Tras su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en provincia romana. Cesarión, el hijo que había tenido con Julio César, fue ejecutado por orden de Octavio, temeroso de que pudiera reclamar el poder. Los hijos de Cleopatra con Marco Antonio fueron llevados a Roma, donde crecieron bajo la tutela de la hermana de Octavio. El palacio de Alejandría quedó en silencio. Las salas donde se habían celebrado banquetes fastuosos ahora estaban vacías. Los jardines, testigos de amores y conspiraciones, quedaron marchitos bajo el nuevo orden romano. Y el mausoleo donde murió Cleopatra se convirtió en símbolo del fin de una era. Cleopatra fue la última faraona de Egipto. Con su muerte terminó no solo una dinastía, sino también una tradición milenaria que había resistido durante más de 3000 años. Su figura, envuelta en mito y realidad, sobrevivió a los siglos como una de las mujeres más fascinantes de la historia. ¿Puede una sola vida encarnar el esplendor y la caída de una civilización entera? Esta fue la historia de Cleopatra. ¿Qué te pareció? ¿Crees que fue una heroína que luchó por la independencia de su reino o una gobernante que jugó demasiado cerca del fuego romano? Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Nos encantaría saber qué biografía te gustaría ver aquí, ¿Napoleón o Julio César?